Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos todos una nueva vez a este su canal Pros Master, una física para ingenieros. Bien, pros, en el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema muy bonito, muy interesante, lo que son los vectores. De los vectores vamos a estar trabajando su parte conceptual. Vamos a estar trabajando la representación de los vectores y las características o componentes. Bien, para entrar en detalle con el tema, vamos a empezar definiendo lo que es un vector. ¿Qué es un vector? Un vector. Bueno, un vector se podría definir como un segmento de recta que parte de un punto hacia otro. O sea que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Un vector es un segmento de recta que parte de un punto hacia otro, que posee magnitud, dirección y sentido. Bien, ¿cómo se representan los vectores? Los vectores se representan de dos formas o de dos maneras, se podría decir. Una es, una es gráfica. De forma gráfica se representa como un segmento de recta orientado, como lo vemos ahí. Vemos lo que hace la representación gráfica del vector, la parte en azul. Vemos que tiene un punto azul. ¿Cuál es el origen? Y la flechita, ¿cuál es el sentido? También se representa de forma literal. ¿Cómo se representan de forma literal? Se representan de forma literal, puede ser cualquier letra del abecedario con una rayita de encima, con una rayita de arriba, como vemos aquí en el gráfico. Vemos el vector A, está representado por la letra A con una rayita arriba, aludiendo a que nos estamos refiriendo a un vector. Bien, ya sabemos el concepto de vector y sabemos cómo se representan, ¿verdad? De forma gráfica, como un segmento de recta orientado, y de forma literal, una letra del abecedario cualquiera con una rayita arriba. Bien, características o componentes de un vector. Para entrar en detalle con las características o componentes del vector, vamos a pensar en su concepto. La parte conceptual nos decía que un vector es un segmento de recta, ¿verdad? Que parte de un origen que posee dirección, magnitud y sentido, ¿verdad? Entonces, dentro del concepto están las componentes o características del vector, ya que las componentes son esas. Un vector posee magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, tenemos este vector aquí. Tenemos este vector aquí, ¿cierto? ¿Qué sería la magnitud del vector? La magnitud del vector sería el tamaño del vector. Es la distancia desde el punto que inicia hasta donde culmina el vector. Esa es la magnitud del vector, donde inicia ahí el pequeño punto azul que podemos ver hasta donde culmina. ¿Qué es, qué es la dirección? Vamos a analizar para la dirección el, el concepto de vector. Decíamos que un vector es un segmento de recta, porción, una parte de una recta. Partiendo de esa idea de que un vector es un segmento de recta dirigido, o sea, una pequeña parte de una recta, vamos a pensar que lo que vemos en rojo, en la imagen, la línea roja, es la recta, ¿verdad? Y lo que vemos en azul está denotado como si fuera el vector. Entonces, si el vector es un segmento de recta, ¿verdad? Entonces, la dirección del vector es la dirección de la recta que lo contiene. ¿Sabe? Porque el vector es
una porción de la recta, entonces la dirección es la dirección de la recta que lo contiene a dicho vector. Más adelante vamos a checar eso más a fondo, pero por ahora quedémonos con ese concepto con cuanto a dirección, porque si partimos de la parte conceptual, nos dice que un vector es un segmento de una recta, ¿verdad? O sea que es una porción de una recta. Por lo tanto, la dirección de dicho vector tiene que ser la dirección de la recta que lo contiene. Bien, ahora nos falta el sentido. ¿Qué es el sentido? Bueno, el sentido es la orientación, o sea, donde está orientado el vector indicado por la cabeza, como lo vemos ahí, la parte azul que hace reflejo como de una flechita, ¿verdad? Ahora bien, retroalimentando. Sabemos que un vector es una pequeña porción de una recta, ¿verdad? Y que sus componentes son la magnitud, la dirección y el sentido. Ahora bien, para que podamos entender un poco más afines lo que estamos tratando, vamos a ver esto en la vida diaria. La vida diaria, ¿cómo se ve un vector en la vida diaria? En la vida diaria vemos los vectores, que es algo muy útil, de mucha utilidad. Vamos a coger un ejemplo en el más cotidiano, en lo que más se ve en la vida diaria, que es en la señalización y orientación de las vías públicas. Bien, los vectores son muy utilizados en muchos ámbitos de la vida diaria porque permiten conocer magnitudes y representarlas a partir de su módulo, sentido u dirección. Como por ejemplo, nosotros caminando en la calle es muy común a diario que observemos esta señalización. Esta señalización no implica que la calle es de doble sentido, o sea, que pueden haber vehículos que suben como que bajan. También observamos el pare o doble vía y también la podemos ver dibujada en la calle, en el suelo, haciendo énfasis del sentido de la calle, o sea, hacia dónde tú te puedes dirigir en un vehículo, en una bicicleta, en un motor, cualquier cosa, en cualquier medio de transporte que te estés desplazando, aluden al sentido de la vía por la que tú te estás desplazando. Uno de los ejemplos más cotidianos de la vida diaria que podemos ver los vectores es en las vías públicas, en los tránsitos. Bien, chicos, esto era todo. Espero que hayan podido entender, que sea de su gusto. Y no olviden suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos en el próximo video.